Bienvenidas y bienvenidos, estimados maestros, al Instituto GELMA. En esta ocasión, en nuestra materia, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, vamos a trabajar en esta sesión número 4 el tema diseño instruccional de ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista. A partir de esta postura epistemológica, desde un enfoque, el cual nos dice, enseñar y aprender significa avanzar, transitar por estas barreras diversas en las cuales nuestros estudiantes están inmersos. Enseñar, al menos, nos lleva a identificar una dimensión de proporcionar a las personas, pues, el conocimiento, la experiencia que se requiere para poderles enseñar. El diseño de ambientes de aprendizaje involucra diversos factores en los cuales pues, hemos transitado en las diferentes sesiones y hemos mencionado que el propósito de la misma va vinculado a identificar pues, una postura teórica, pero también al mismo tiempo la praxis. Esta nos lleva a identificar que el diseño está involucrado con un lugar donde los estudiantes pueden encontrar recursos para darle sentido a las ideas y construir soluciones, estas que sean significativas para los problemas en los cuales ellos se enfrentan. Pensar en un proceso de instrucción como un medio del ambiente que puede rescatar y destacar el lugar o el espacio donde ocurre y donde se promueve el aprendizaje. Al mismo tiempo, vemos algunos elementos del ambiente que en otros momentos hemos abarcado y hemos hablado sobre ello, que es nuestro estudiante, el lugar o el espacio donde se construye el conocimiento y el uso de las herramientas y los artefactos en los cuales nos valemos para poder potencializar y generar el aprendizaje de los alumnos. Vamos a encontrar durante el desarrollo de esta sesión número 4, maestras y maestros, algunos paradigmas en los cuales vamos a transitar. En este caso es el proceso del constructivismo, la teoría sociocultural, el aprendizaje significativo, ¿no? Y esto lo generan los ambientes, que nosotros como partícipes de un proceso educativo y al mismo tiempo como agentes sociales que somos, necesitamos generar estos que sean acorde a las características, a las necesidades de nuestros estudiantes. Y esto nos lleva a identificar tres grandes grupos en los cuales se centra la educación, vinculado al estudiante, al trabajo individual o grupal que se pueda generar, al desarrollo de las habilidades y las actitudes. Al mismo tiempo, nos permite entender cómo se diseñan los ambientes de aprendizaje virtuales, pero también es importante ver que estos entornos virtuales de aprendizaje estén relacionados con las necesidades y las características de los estudiantes. Y esto implica considerar una planeación que tenga ciertos elementos, el video, el audio, el texto, y estos que nos lleven a medios múltiples y a partir de ahí poder hacer un diseño que permita que el alumno pueda aprender. Los entornos virtuales, maestras y maestros, propician un intercambio comunicativo y también
este proceso de interrelación con los agentes comunicativos. A eso lo vamos a considerar un aprendizaje colaborativo. González y Flores, en el 2000, nos señalan que un ambiente de aprendizaje es el lugar donde la gente puede buscar recursos para darle sentido a las ideas y construir soluciones significativas para los problemas. Pensar en la instrucción como un medio de ambiente que destaca al lugar o al espacio donde ocurre el aprendizaje. Al mismo tiempo, nos lleva a considerar los elementos de un medio ambiente donde se puede propiciar y activar el aprendizaje. Por lo tanto, el alumno identifica un lugar o un espacio donde actúa, donde utiliza herramientas y estos artefactos que le sirven a él para recoger información y poderla interpretar y también interactuar con ella. Todos estos elementos se toman en cuenta para desarrollar un proceso, para poderlo establecer. Las características que deben de reunir los entornos eficientes son, primeramente, vemos que es priorizar el ambiente del estudiante, porque es ahí donde nosotros como partícipes de un proceso educativo vamos a atender. Centrarse en las características de los usuarios, ¿sí?, que vamos a generar a partir de la necesidad de los sujetos. En ese sentido, vamos a propiciar el aprendizaje colaborativo, fomentar la comunicación y el trabajo en grupo, proveer los múltiples recursos de aprendizaje y utilizar los recursos audiovisuales e interactivos que permiten que el alumno pueda aprender. Tomando las posturas, las corrientes, los enfoques, los paradigmas en los cuales se atraviesa, hemos identificado que tienen un alto impacto en el proceso del aprendizaje: el constructivismo, la teoría social, cultural y un aprendizaje significativo. Y ello nos conlleva a ver al estudiante y al trabajo que se debe de realizar a partir de un conocimiento de manera individual, en un conjunto de pares para alcanzar el aprendizaje y los nuevos contenidos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes en el trabajo que se realiza con los educandos. Entonces, a partir de estos tres paradigmas, el constructivismo, la teoría sociocultural y el aprendizaje significativo, se tienen que articular y echar a andar a un estudiante más integral, con una postura de participar y de generar y construir conocimiento. Los entornos virtuales de aprendizaje conllevan atender los objetos y los ambientes de aprendizaje que están determinados por una teoría que la sustenta y que también se identifica el aspecto tecnológico, la profundidad que se le vaya a dar, ¿no?, y el tipo de actividades que condicionan siempre el aspecto teórico.
De ahí la importancia de hacer un diseño de ambiente donde se pueda reflexionar, analizar y se pueda potencializar el aprendizaje y la enseñanza a partir de una necesidad y las características que éstas emanan para poder aprender con los alumnos. Podríamos decir entonces que los entornos virtuales de aprendizaje en la educación implica una postura constructivista donde el estudiante pueda replantear y revalorarse los contenidos que está adquiriendo a partir de las experiencias propias del ambiente. Con ello, estaríamos identificando los recursos y la estructura cognitiva que requiere el alumno, los estilos de aprendizaje y su conocimiento previo, y con esto estaríamos considerando el apartado donde el alumno pueda adquirir un conocimiento. Podríamos decir entonces, aprender a partir de este paradigma constructivista implica que el estudiante intervenga directamente en lo que aprende, que sea capaz de gestionar y cuestionar la información que se le está proporcionando. Y a partir de ello, construya conceptos, procedimientos y desarrolle habilidades y genere nuevas actitudes. Aprender a partir de este paradigma, que es el constructivismo, y estos se articulan para echar a andar un proceso donde el alumno pueda aprender. Entonces, maestras y maestros, en este proceso en el cual les estamos acompañando en su materia de diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, con el tema diseño instruccional de, de ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista. En esta sesión 4 nos está llevando a que nosotros analicemos e identifiquemos la importancia y el impacto que tienen los ambientes virtuales de aprendizaje, la importancia que esta va a generar a partir del espacio donde se lleva a cabo el trabajo para los alumnos. Hablar de resolver ciertas interrogantes desde un proceso de ambiente de aprendizaje conlleva a tomar en cuenta el entorno físico, el, el ambiente, los escenarios, los contextos, los factores culturales, los ambientes de aprendizajes vinculados para poder favorecer el aprendizaje a partir, ¿sí?, del proceso del significado mismo. El objetivo principal de un ambiente de aprendizaje para poder establecer desde el enfoque constructivista conlleva identificar y construir de manera eficiente las competencias de los educantes. Aclarar cuestiones sobre un ambiente de aprendizaje nace a partir de una concepción misma del contenido y de los procesos donde se van a establecer los ambientes virtuales de aprendizaje. Desde la postura y la teoría de Jean Piaget, desde esta representación del constructivismo, nos lleva
a responder que los ambientes de aprendizaje van a estar relacionados a los espacios de interacción activa de todos los actores educativos. Para Piaget nos decía que el proceso de ambientes de aprendizaje no es literal, sino será que el estudiante lleve la dirección del proceso del aprendizaje y los autores son solamente facilitadores del conocimiento. Cuando hablamos de los ambientes virtuales de aprendizaje, nos conlleva a identificar algunas características, a profundizar sobre la importancia y el impacto que estaban teniendo estos factores que propician atender a los docentes y a los alumnos. Los ambientes de aprendizaje son desarrollados y aprovechados por los docentes y los alumnos. Los docentes serán encargados de incentivar la correcta asimilación del contenido y además de suministrar las estrategias de aprendizaje adecuadas para el alumno. En este caso, los estudiantes serán el eje central del proceso. Los actores activos y dinámicos. La relación vincula al proceso de la realidad y el conocimiento en el cual se transita. Podemos atender e identificar actividades de coordinación que estas vinculan a que el docente o el tutor, quien esté llevando el proceso, poder organizar y, y planificar los ambientes y los planes en los cuales se establece la educación. Preparar los objetivos y el tema en la cual vamos a atender, ¿no? Y vamos a estar trabajando. Las actividades de aprendizaje relacionadas directamente con la transmisión de los saberes y la creación y las condiciones de los alumnos. Definir un ambiente de aprendizaje nos lleva a atender 4 elementos. Uno es la información. Dentro de esto vamos a encontrar los contenidos, la transmisión de los estudiantes, los maestros que brindan estas instrucciones, la guía, en la cual se van a fomentar los aprendizajes autónomos. Otro elemento más es la interacción, que esta constituye que todos los elementos y los métodos, las herramientas a través de las cuales se comunican y se relacionan los maestros y los alumnos. Esta comunicación está basada en la confianza y el respeto. Un aspecto más que debemos de considerar es la producción, que está referida a los procesos de conocimiento y la generación de nuevas experiencias, desde un producto material y donde el estudiante demuestra lo que aprendió. Y el último aspecto a considerar
sería la exhibición, que es un elemento para poder entender que es un ambiente de aprendizaje desde la exhibición. El estudiante compartirá su producto y discutirá con los compañeros para generar una evaluación. Es importante adaptarse para poder comprender que un ambiente de aprendizaje es saber que son los entornos que se adaptan rápidamente. Son las condiciones en las que los procesos conllevan a identificar factores externos y ambientes sociales o culturales donde se desarrolla el proceso educativo. Hay diferentes variables que implican ver el dinamismo desde la creación para mantener la atracción de los autores educativos. Hablábamos al inicio de la sesión que es importante que nosotros identifiquemos en sí que este diseño instruccional de ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista conlleva a ver la dimensión física, la dimensión funcional, la dimensión temporal y la dimensión racional. La física es la que integra todos los elementos materiales que permiten construir, alimentar, organizar el ambiente, el aula, las estructuras y los procesos en los cuales se establece. Y hablamos de la dimensión física como tal. La dimensión funcional, como parte de su proceso, nos indica identificar la postura donde se establece la necesidad. Esta dimensión funcional conlleva a ver de manera efectiva los espacios, pero también las actividades en las cuales se va a determinar el proceso, que si estas tienen una relación y tienen ese impacto para que el alumno pueda aprender. La dimensión temporal, sabemos que es el tiempo y los momentos que se utilizan para los protagonistas, en este caso estamos hablando de los estudiantes, y poder establecer el ritmo de desarrollo de las clases y las actividades que se están propiciando para el aprendizaje. La dimensión racional, esta abarca las diferentes, como en el caso de la física, la funcional y la temporal. Se articulan y estas se relacionan para generar un ambiente de aprendizaje en el aula, partiendo de la organización del ambiente y la participación activa de los diferentes autores. Hablamos de los ambientes de aprendizaje principales, si podemos considerarlos de esa manera. Los ambientes físicos responden al entorno, ¿sí?, físico, decíamos, para los procesos del aprendizaje. Los virtuales, que es el entorno digital que favorece el proceso de aprendizaje vinculado a la presencia física, ¿sí?, al proceso de enseñanza
a partir de los diferentes autores, los ambientes formales, los sistemas educativos oficiales y regulares, son las aplicaciones instruccionales, educativas. Los ambientes informales también son partícipes de un proceso de adquisición del conocimiento y estas nos ayudan también. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que los ambientes informales conllevan a los planes donde se establecen espacios para generar un conocimiento, como en el caso de las bibliotecas, los museos. Estos ambientes informales de aprendizaje también son de alto impacto para el conocimiento del alumno. Necesitamos generar espacios de aprendizaje diseñados para la implementación de metodologías innovadoras que aumenten la probabilidad de retención de los conocimientos de nuestros estudiantes y que ayuden a los docentes a poder enseñar mediante la utilización de materiales educativos y didácticos. Señalar que los planes de estudio son formales y que se generan a partir de mallas educativas oficiales, ¿no? Entonces, los ambientes de aprendizaje fomentan la concentración, el interés y la interacción del alumno para activar el proceso, el conocimiento como tal. Podríamos decir que un ambiente de aprendizaje es fundamental tomar en cuenta como un factor determinante y de alto impacto en los ambientes virtuales de aprendizaje sería conocer a los alumnos de manera consciente para desarrollar las habilidades, las capacidades e intereses que ellos requieren para poder aprender. Ver a la diversificación de los contenidos, que es un factor clave, y que estos integran las estrategias creativas y materiales didácticos, viendo la importancia de incentivar el aprendizaje, actividades, la diversificación. Esto implica el proceso donde se establece la educación. Maestras y maestros, en ese sentido, identificamos la postura de poder establecer un ambiente de aprendizaje donde estos conlleven a ver las condiciones, los procesos donde se establecen de esta generación de ambientes propicios para el aprendizaje que es fundamental en la educación y que se favorecen en el logro de los propósitos. En ese sentido, el ambiente de aprendizaje
no se presenta de manera espontánea, sino que requiere esa intervención donde el docente integra y construye el conocimiento a partir de posibilitar e identificar el contexto escolar. Los escenarios construidos para favorecer de manera intencionada el aprendizaje implica la organización de un espacio, disposición, distribución de los recursos didácticos y manejo del tiempo y de las interacciones. Hablábamos de los espacios físicos, de los elementos, de los autores educativos, ¿no? Que son parte fundamental y de alto impacto para el acompañamiento del alumno. El ambiente de aprendizaje no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículum o las relaciones interpersonales entre los maestros y los alumnos. Ese establecimiento de las dinámicas que constituyen los procesos educativos, que implican identificar las acciones, las experiencias, las vivencias de cada participante. Y con ello pues, estamos identificando las actitudes, las condiciones, los materiales, el apartado socioafectivo, así como los procesos múltiples y las relaciones desde el entorno y la infraestructura. Podríamos decir entonces que el ambiente de aprendizaje no solamente se refiere al aula, sino a otros espacios y elementos y ver su importancia para colaborar desde el apartado instruccional para construirlo y al mismo tiempo aplicar. El ambiente de aprendizaje es positivo, es factible, porque se logran los objetivos planteados en el proceso y la necesidad de atender de manera pertinente el proceso. Los ambientes donde se establece el conocimiento nos dice que este contexto va a llevar a poder atender en sí el proceso. En esta sesión número 4, maestras y maestros que estamos trabajando en nuestra materia, nos lleva a identificar el diseño instruccional de los ambientes de aprendizaje desde una postura constructivista. Y nos dice que este diseño va a estar relacionada con esta visión constructivista en el aula. El sistema como tal genera un ambiente particular de trabajo propicio para la construcción del aprendizaje, desde las reglas de participación, nos dice y nos lleva a ver un ambiente de aprendizaje, una formación virtual, ¿sí? Presencial, y que esta va a permitir ese intercambio y esas relaciones para generar conocimiento.
Decíamos que los ambientes virtuales de aprendizaje, ABA, desde el contexto donde los elementos conforman el aula virtual, interactúan e intercambian información para construir el conocimiento basado en su accionar. Los procesos de aprendizaje desde un enfoque constructivista están basadas desde una concepción de enseñanza-aprendizaje. Cole, en 1997, en el 2000 y en el 2001, destaca la concepción de las prácticas educativas basadas en las relaciones interactivas entre el alumno, el docente y el contenido. Esta interacción entre sí con el fin de relacionarse alumno-alumno, profesor-alumno y profesor-contenido. Este foco de atención del proceso educativo debe estar relacionada y vinculado a la interacción. Estas relaciones de poder establecer los elementos de triángulo interactivo que está relacionado con la naturaleza de la comunicación, las medidas tecnológicas, la transformación de roles, así como las actividades de construcción del conocimiento que se llevan a cabo. Bajo una lógica del proceso educativo, podemos identificar la calidad y el estilo de aprendizaje, que van a depender en gran medida de la naturaleza y la función de la comunicación, que van a estar relacionadas en gran medida con la naturaleza. Es por ello que desde una propuesta de formación virtual es indispensable conocer no solo la naturaleza intrínseca de los elementos que lo componen, los ambientes virtuales de aprendizaje, sino el medio tecnológico, sus potencialidades y limitaciones, donde se establece el ambiente. La interactividad del medio nos lleva a tomar en cuenta la forma de intercambio comunicativo entre los elementos en el triángulo interactivo que comentábamos, las herramientas tecnológicas, este proceso de interactividad, de análisis de relaciones educativas que generan producto de la confusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde un diseño pedagógico de las propuestas de uso de las herramientas tecnológicas que conformen un proceso donde se pueda identificar el diseño, también de ver según diferentes momentos del proceso educativo desde un ambiente virtual de aprendizaje, desde la propuesta del contenido, los objetivos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, las orientaciones y sugerencias para llevar a cabo las actividades, la herramienta tecnológica, las orientaciones y sugerencias a partir del desarrollo de las actividades. Las actividades de enseñanza-aprendizaje, soportadas desde la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje, nos conlleva a hacer aproximaciones
de los contextos virtuales. Desde un marco constructivista, maestras y maestros, las actividades pueden ir desde la adquisición comprensiva del contenido hasta aquellas que fomentan el aprendizaje colaborativo y situado. Resaltamos, además, que, que no debemos de dejar ninguna línea de adquisición del conocimiento, donde el proceso del aprendizaje colaborativo y situado están orientadas y encaminadas al aprendizaje y la aplicación del contenido, donde se incluyan también procesos dirigidos para fomentar la motivación, la socialización del estudiante, que estas pueden ir continuas, donde se van a considerar y se van a seleccionar las actividades donde se toma en cuenta este núcleo de diseño tecnopedagógico, que es importante tomar en cuenta la naturaleza misma, donde se integran los elementos de estudio independientemente de la colaboración, el tipo de interacción que propicia entre los componentes del triángulo interactivo y la naturaleza de la comunicación que se genera de manera sincrónica o asincrónica. Todo ello con el fin de contribuir los tiempos, los momentos de acción, el seguimiento de la tutoría. Además, también debemos de considerar las características propias de cada uno de los estudiantes, la maduración, la experiencia de cada tipo de interacción y el manejo de la tecnología. Desde el apartado tecnopedagógico, nos dice que debemos de ver al alumno, al contenido, al alumno profesor y al alumno alumno. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de considerar el autoaprendizaje, el proceso de análisis y también hay intercambio de ideas, de procesos en el cual se establece la educación desde los ambientes virtuales de aprendizaje. Las herramientas permiten crear y editar contenido. Sabemos que de manera colectiva podemos entrar a diferentes sitios y que nos van a permitir nosotros tener una visión sobre ello, sobre cómo diseñar y potencializar el apartado educativo que estriba en que se debe desarrollar habilidades de escritura y colaboración, donde el docente puede llevar a cabo ese seguimiento revisando el proceso pues, histórico de la calidad y la cantidad de aportaciones que el alumno va dando a partir de un desarrollo del conocimiento. Para desarrollar un ambiente virtual del aprendizaje, es importante que nosotros, como partícipes de un desarrollo educativo, identifiquemos el diseño para potencializar el apartado donde el alumno aprende.
como en el caso de las herramientas de wikis, los blogs, portafolios, los foros de discusión asíncrónica, los chats de discusión sincrónica, webs, los laboratorios virtuales, el autoaprendizaje electrónico, el desarrollo de proyectos. El diseño, a partir del trabajo en el cual se establece un aprendizaje para el alumno, es determinar los objetivos que buscan la implementación de esta actividad y que también complementan las relaciones del programa, información, desde el diseño curricular, el desarrollo de un plan tecnológico, establecimiento de los objetivos va a ser necesario y esto nos llevará a desarrollar un plan tecnológico que determine el espacio para ver las partes creativas del diseño de instrucciones. La fase de la implementación, hablábamos de introducir la actividad, de hacer esta conectividad con el alumno, del uso de las herramientas, adaptar la actividad, ¿sí? Hacer esta colaboración activa, esta retroalimentación grupal e individual que se debe de dar. Podríamos decir algunas recomendaciones que se pueden dar de acuerdo al proceso educativo, que esto incluye al propósito de hacer la forma de trabajo, la pertinencia entre la actividad y el contenido, conocer el objetivo de los estudiantes, ver las tareas e ir aumentando la complejidad de las mismas para que el alumno se pueda familiarizar. También de tomar en cuenta que el docente tiene que ser el guía, facilitador, que se establezca desde los diferentes componentes de reflexión sobre el aprendizaje y que se cumplan desde los objetivos. Los criterios de diseño que se ilustran a partir de un aspecto relevante del contenido, desde un marco teórico, es decir, desde los principios y las concepciones de la disciplina que se establecen, los elementos de la problemática, si es que se va a analizar alguna, de generar este proceso de imaginación, emotividad, este juego de roles, donde el alumno pues, interactúa con el conocimiento, ¿no? Y también debemos de tomar en cuenta el proceso donde se explica la actividad y se socializa a partir de los diferentes materiales que se van a presentar para los alumnos. El objetivo es plantear a los estudiantes conocimientos, habilidades, la identificación desde los procesos psicológicos, conductuales, fisiológicos, y estos son de alto impacto para el alumno, ¿no? Y que necesitamos nosotros atender a partir de un diseño instruccional que podamos hacer nosotros.
El material que se pueda presentar debe de contener diferentes opciones para que el estudiante identifique y trabaje con ello. Desde el apartado instruccional del estudio, desde una clasificación de ver las brechas en las cuales se puede establecer la educación, desde el ambiente virtual del aprendizaje. En ese sentido, sabemos que actualmente las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colegial. Y es por ello la importancia que tienen los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Porque demanda la comunicación y el acceso efectivo de recursos de información. Un modelo educativo, la parte de un ambiente virtual de aprendizaje, conlleva hacer la ruptura de los ambientes y los paradigmas tradicionales, hacer una renovación, ¿sí?, de la currícula, una reorganización de los roles de los autores educativos, asimismo, impulsar una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura basada en el estudiante que desarrolle las competencias académicas para el trabajo y para toda la vida y que al mismo tiempo permita el logro de aprendizajes significativos, incorporando el uso inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación. Los modelos educativos innovadores deben de fomentar ambientes de aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el docente se encuentre comprometido con el aprendizaje de sus alumnos y cumpla un papel como asesor y facilitador del conocimiento. Los estudiantes se convierten en autores de cambio en las habilidades, en los modelos de trabajo innovador, en los cuales se utilizan las tecnologías como punto de vanguardia, materiales didácticos, recursos de la información y contenidos digitales. La propuesta metodológica para poder operar los modelos educativos conllevan a ver los ambientes virtuales de aprendizaje, pero al mismo tiempo hacer esta interacción entre los medios, el texto, los gráficos, los sonidos, la animación, los videos, los vínculos electrónicos. Entonces, las dimensiones pedagógicas conllevan hacer un diseño de un ambiente virtual de aprendizaje adecuado. Los elementos, hemos estado haciendo énfasis en las diferentes sesiones, maestras y maestros, um, tomar en cuenta los usuarios, a quién va dirigido, ¿no? La currícula, qué se va a aprender, y el especialista, cómo se va a aprender, ¿no? Entonces el docente se vuelve especialista en el contenido, ¿sí? Entonces, a partir de esta postura, nos damos cuenta que el sistema de aprendizaje se refiere con qué va a aprender el alumno, porque estos permiten llevar un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, teniendo la posibilidad de los avances y las necesidades de cada uno de los alumnos, de, lo, de estas posturas en las cuales se establece la educación. Pues hemos llegado, maestras y maestros, a este cierre
de nuestra materia, este proceso en el cual, pues bueno, estuvimos acompañándoles para su formación con esta asignatura, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, con este tema de la sesión 4, diseño instruccional de ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista. Podríamos decir entonces, enseñar, aprender, significa avanzar, atravesando las barreras de diversos tipos, ¿sí? Y este enseñar nos lleva a ver una dimensión de proporcionar a los alumnos un camino para facilitar el conocimiento. El diseño en el cual nosotros podamos establecer nos va a permitir trabajar de manera más significativa para dar soluciones a las necesidades de los alumnos. Tomar en cuenta los elementos, el espacio, el uso de las herramientas, desde las posturas social, cultural, un aprendizaje colaborativo, significativo, del constructivismo. Entonces, estaríamos propiciando y generando ambientes adecuados. ¿Para quién? Los alumnos, un trabajo individual y grupal para desarrollar habilidades y actitudes en los educandos. Y así hacer este diseño que permita que los autores del proceso puedan aprender, propiciar este ambiente de intercambio comunicativo, de interrelación con los agentes de comunicación. Y esto nos llevaría a un aprendizaje colaborativo. Pues fue un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en su formación. El Instituto Hellmans les invita, les exhorta a continuar preparándose, a realizar sus actividades y les desea éxito en cada uno de sus objetivos que ustedes se propongan. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.